Ok, buenos días, nuevo día, hoy tenemos novedades. Sí, buenos días familia, ¿cómo están todos? Bien, bien. ¿Qué video es hoy? Hoy vamos a hablar sobre la vacuna, porque te vacunaste ayer. Ayer, exactamente, sí. Hoy, martes 6 de abril, es el día después de la vacuna. Ayer nos fuimos a vacunar con mi esposa. Se abrió la vacunación para las personas de 60 años y mayores y aprovechamos nosotros y hicimos todo online, la cita, ¿no? Ya, todo por internet. Sí, todo por internet, muy fácil, muy organizado. También están vacunando ya a las personas de 50 años y mayores que tengan condiciones que puedan ser de alto riesgo. Así que poco a poco ya vamos descendiendo en la lista de edades y vamos acercándonos al núcleo más grande de la población, ¿no es cierto? Yo pensaría que tal vez dicen que para julio estaremos todos vacunados. Vamos a ver si se logra. Se puede lograr si hay vacunas. Y bueno, sí, ayer entonces fuimos nosotros a este lugar. Bueno, familia, ¿cómo están todos? Finalmente llegó el día. Nos vamos a vacunar. Lunes 5 de abril y nos toca ahora a las 6:15 de la tarde. Tenemos que ir aquí cerquita nomás, está a 5 minutos de distancia el lugar. Y bueno, sí, ya están vacunando a la gente de 60 años y más. O sea que nosotros estamos en esa categoría. Hicimos la cita por internet y todo como tiene que ser. Nos llegó el tiempo a nosotros y hoy vamos a recibir la dosis. Así que vamos a ver si podemos filmar adentro también y nos filmamos vacunando. Voy con mi esposa aquí, ella está filmando. Bueno, nos vemos después. O sea que era un centro les explico un poco. Esto era un centro para vacunación después de las horas de trabajo. A pesar de que nosotros estábamos en casa todo el día, pero como quedaba cerca, no nos molestaba. Hicimos la cita para las 6:15 de la tarde. Ahí yo me confundí un poco cuando hice las citas porque cuando abrí la página había diferentes horarios. Entonces yo pensé, digo, bueno, le hago 6:15 a mi esposa y se van a demorar, claro, yo con un pensamiento de como cuando uno va al médico y te demoras 15 minutos y después pasa el otro paciente. Yo digo, bueno, ella a las 6:15 y la mía a las 6:30. Pero ¿qué va? Cuando llegamos a este lugar eran 10 para las 6, o sea que tuvimos que esperar un poquito en el auto porque no se podía comenzar a hacer la fila, digamos, hasta 10 minutos antes del horario que a uno le correspondía. Entonces, gente, estamos ya estacionados aquí en el lugar donde nos van a dar la vacuna. Hemos seguido los carteles de señalización, está todo muy bien marcado. Y supuestamente estamos un poquito temprano, tenemos que quedarnos en el vehículo hasta 10 minutos antes de que nos toque el turno de nuestra vacuna, que es a las 6:15. Así que sí, vamos a hacer un poquito de tiempo aquí y vamos a ver cómo está la cosa adentro después. Lo que les puedo decir que aquí afuera no hay cola de gente, no hay nadie esperando afuera. Están constantemente entrando y saliendo vehículos, se ve los que ya han sido vacunados que se van y los nuevos que están llegando como nosotros. Y sí, no hay ningún tipo de amontonamiento de gente, todo muy tranquilo, todo muy bien organizado. Así que bueno, esperamos un ratito acá y después entramos. Tenemos que entrar por supuesto con las máscaras y vamos a ver qué pasa. Equivocamos de lugar. Así que bueno, nos pusimos en una fila y la chica preguntaba, ¿son todos de 6:15? ¿Son todos de 6:15? Y claro, yo tenía registrado como 6:30. Bueno, ellos tenían la lista de todos los pacientes y le expliqué, le dije, mire, somos un matrimonio y ella tiene 6:15 y yo tengo 6:30. Me dijo, no hay ningún problema, pasen los dos juntos.
Así que por ese lado no tuvimos que separarnos, ni yo tener que esperar extra, ¿no? Bueno, la fila avanzaba, pero a una velocidad que yo me quedé sorprendido porque no estábamos parados, sino que íbamos caminando y no había mucha gente. Así que cuando entramos, esto es un lugar que es un centro deportivo, ¿no? Como una cancha, pero de fútbol interno, ¿no? Interno. Sí, ¿cómo se llama el fútbol que se juega bajo techo, ¿no? Todo. Yeah. Y me quedé asombrado porque cuando entramos directamente al campo, digamos, de juego, donde supuestamente se juega, una cancha de fútbol grande. Bueno, primero ahí tenían una fila de mesas con personas con su escritorio y sus computadoras, donde hacían la recepción y a uno le pedían toda la información. Y una vez que rellenaban toda la información, lo hacían pasar a la zona donde estaba el vacunatorio, ¿no? Y parecía algo salido de una película de ciencia ficción, porque yo calculo que habrían entre 70 y 100 estaciones para vacunar, o sea, pequeños escritorios con una silla al lado cada uno. Lo van a ver en los videos porque pude hacer un video. Esto era historia, así que entonces grabé. Es historia. Danielle, you thank you for our card. ¿Es okay? Yes, sir. Okay. With the vaccine, you may see swelling of pain in the site, fatigue. You want it on the left or the right? The thing is, Left. high fever, trouble breathing, swelling. Okay. So if you want to walk to the left, past the sliding official needs to take 2 minutes, okay? What's the flavor? Chocolate or vanilla? Yeah, exactly. I think she said 5. Are you on blood thinner? No. Si no puedes ver, te corres un poquito. You can take your own. Then you want to go to Argentina. All good. Gotta document this once in a lifetime. You get ready. I usually have a cotton ball. Yes, please hold it. I usually have a cotton ball. Oh, just hold it, hold it, hold it, hold it. It's just like this. That was nothing. The mosquito bites harder than that. Okay, just press. Sí, nos tocó una enfermera filipina, súper agradable, súper amable, una atención pero increíble. Primero se vacunó mi esposa, nuevamente le pidieron la tarjeta del seguro médico que tenemos todo aquí en Canadá, ¿no? El seguro social es médico, el Medicare, y también entraron nuevamente toda la información en el laptop y se vacunó ella primero. Lo único que la enfermera no sacaba la vacuna del frasquito y preparaba la vacuna. Había varias personas que andaban con unas bandejas cargadas ya con las jeringas listas
y las iban depositando en las mesas a medida que la gente se iba vacunando. Los que preparaban la vacuna en la jeringa eran mesas que estaban al costado del gimnasio, y ahí se ve que para no perder tiempo y para ir más rápido, entonces preparaban las dosis individuales y ya salían con la vacuna y bueno, ahí nos vacunaron. ¿Cuál te tocó? ¿Cuál vacuna? Antes de vacunarnos preguntamos, yo ya sabía porque vos me habías dicho que iba a ser o la Pfizer o la Moderna en ese lugar, y cuando preguntamos nos dijeron que era la Pfizer, o sea que nos vacunaron con la Pfizer. Y bueno, inmediatamente después de vacunarnos nos hicieron pasar a otra parte del complejo, si se quiere. Era como otra cancha donde se jugaría fútbol también, que estaba toda como con pasto artificial, y habían puesto sillas cada 2 metros, enorme, una cantidad brutal de sillas, y ahí había que hacer un periodo de 15 minutos de espera para ver si uno tenía algún tipo de reacción alérgica, y nos dieron este papel cuando fuimos vacunados. Aquí está la hora, la enfermera marca la hora que se le dio la vacuna. La mía fue a las 6:11 y no, esta fue la de mi esposa, perdón. La de mi esposa fue a las 6:11 y la mía fue a las 6:15. O sea que ahí se dan cuenta de la velocidad de la vacunada, porque ¿qué fueron? 4 minutos. Bueno, en este panfleto está todo lo que le dicen a uno qué hacer después de haberse vacunado, esperar los 15 minutos, si uno siente que tiene algún tipo de complicación, se recomienda esperar 30 minutos. En esta zona donde estábamos esperando, también había cubículos con personal médico y camillas, estaba todo preparado para que si alguien se sentía mal, y una persona sí, vimos que entró y que la atendieron, pero la gran mayoría no le sucedió nada. Al cabo de los 15 minutos había que levantar la mano y venía un personal médico y nuevamente preguntaba, chequeaba la hora a la que uno lo habían vacunado en el panfleto, y entraba también toda la información en la laptop y nos preguntaba si ya teníamos la segunda cita para darnos la vacuna, la segunda dosis. Sí, nosotros cuando hicimos la cita para la primera dosis, también hicimos la cita ya para la segunda dosis, que nos va a tocar el 23 de julio, o sea que unos meses más. Nos explicó de que se demora más o menos unos 14 días hasta que la vacuna esté funcionando supuestamente al 100% como tiene que funcionar. Y bueno, sí, eso es lo que le queríamos comentar. Hicimos el video y se desarrolló todo sin ningún tipo de inconveniente. Aquí no hubo problemas de gente tratando de saltarse la línea y hacerse vacunar antes de lo que le correspondiera. Cada uno esperó su turno, nosotros esperamos el turno hasta que se abrió nuestro cupo de nuestra edad, y se desarrolló todo con una tranquilidad y qué sé yo, y un civismo, si se quiere, que asombraba, porque no había ningún tipo de... Ayer cuando nos vacunaban no se notaba ningún tipo de nerviosismo, estaba todo, pero como con una calma, una paz, una tranquilidad, y me asombró muchísimo de la eficiencia y del grado de, ¿cómo se dice? Readiness, la preparación que le hicieron a ese lugar, porque el lugar es enorme. Tan grande es que nosotros nos equivocamos de puerta y fuimos a entrar por otro lugar y estaba cerrada, la entrada estaba por otra parte. Enorme el complejo ese de deportes, pero lo habían organizado de una manera que era como una, ¿cómo les puedo decir? Como una cinta transportadora. A medida que la gente iba entrando, los vacunaban, los hacían quedarse en la sala de recuperación y salían, y era constante así. Y se ve que cada 15 minutos entraban grupos grandes de gente nuevamente, porque la cita de mi esposa era a las 6:15 y la mía a las 6:30. O sea que de a 15 minutos entraban las cantidades de
70, 100 personas, de acuerdo a la cantidad de mesas que había ahí, y eso era como una rueda que no paraba. Y hablando con una de las, no sé, de las personas a cargo que estaban ahí, que se acercó y yo la felicité, le digo, bueno, la verdad que estoy muy sorprendido de qué bien que lo han organizado y qué eficiente que está el sistema. Y ella me dijo que la clínica esa recién había empezado hacía 3 días, ¿no? Sí. 3 días, y todavía estaban tratando de, como quien dice, de buscarle la vuelta para que funcionase lo mejor posible. Y me dice, para la próxima vez que vuelva a darse la segunda vacuna, vamos a estar todavía más eficientes y más organizados. Así que no sé qué irán a hacer, porque más de lo que yo vi es prácticamente imposible. Y bueno, entonces, como mucha gente en los comentarios habían estado preguntando cómo estaba el tema de la vacunación aquí en Canadá, si nosotros ya nos habíamos vacunado, entonces decidimos hacer este video por ese tema mayormente, ¿no? Así se dan una idea de cómo está funcionando en alguna otra parte del mundo, no sé, de donde sea que ustedes vean los videos, en el país que estén, pueden tener una idea de cómo funciona todo esto, cómo se está desarrollando. Hemos ido un poquito lentos aquí en Canadá por el tema de que no se consiguen vacunas. La vacunación empezó bastante lenta, más lenta de lo que se hubiese deseado. Pero según parece ahora están entrando ya las dosis, y se dice que, bueno, para el día de Canadá, que es el 1 de julio, supuestamente ya todos tendrán la primera dosis, o la gran mayoría. Pero sí, de esto se trata el video. ¿Algo más que A ver, ¿algún síntoma que hayas sentido? ¿Algún dolorcito o algo? No, la verdad de que, bueno, ya lo verán en el video. Cuando me vacunó a mí la chica, se ve que me pinchó alguna venita o alguna cosa, porque cuando sacó la aguja salió un poco de sangre. Y se puso tan nerviosa, pobre, me dio lástima la chica, porque me pedía disculpas. Me dice, me olvidé de tener un algodón en la mano. Dice, siempre yo tengo un pedacito de algodón en la mano por si sucede esto, pero en este momento, no sé, fue corriendo a la mesita ahí al lado nomás donde estaba y agarró un pedacito de algodón y me lo puso y me dijo, apriete ahí, mientras ella agarraba el curitas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Curitas es el nombre. Sí. No sé si en todos los países de América Latina y en España le dirán curitas a la banda esa que le ponen uno, la banda elástica para, ¿no? En inglés es el Band-Aid, ¿no? Nosotros le decimos curitas porque en Argentina era una marca, como Gillette. Curitas era la famosa, la banda esa que se ponía uno cuando se cortaba un dedito, una cosa esa. Entonces ella fue y buscó una chiquitita, todavía la tengo aquí, es una redondita, ¿no? Ya no le ponen esas largas grandes, sino que es como un circulito donde está el pinchazo nada más. O sea que síntomas, ni yo, ni mi esposa, ni yo hemos tenido ningún síntoma. A mí tampoco no me duele el brazo. A tu mamá le quedó doliendo un poquito el brazo porque como no tuvo ningún dolor, dice que durmió sobre ese lado anoche. Se acostó sobre el brazo y no se dio cuenta, y esta mañana tenía un poquito de dolor en el brazo. Pero nada más que eso. Y otra cosa que nos llamó muchísimo la atención fue de que el pinchazo ni se sintió. Los mosquitos que nos atacaron allá en Quebec, ¿te acordás? En la cabaña. Sí, me acuerdo. Picaban mucho más fuerte que la aguja. Y mi esposa también quedó sorprendida. Claro, nosotros somos de la generación que venimos, yo ya les conté cuando éramos chicos, las agujas y las jeringas y lo que era darse una inyección. Era una pesadilla. Y ahora con esta tecnología que las agujas son finas como el cabello de una persona prácticamente. Entonces uno está ahí esperando que venga la patada de burro esa que le daban antes cuando te clavaban la aguja y te hacían saltar, y no se siente nada. Entonces, para todos aquellos que tengan un poquito de temor a darse inyecciones, y hay gente que siente temor, quédense tranquilos, que no, ni se siente cuando lo pinchan a uno prácticamente, es algo tan ínfimo que no vale la pena ni siquiera preocuparse por eso.
Así que bueno, sí, van a ver el video entonces, el proceso de cómo fue todo el tema del vacunatorio. Les quería explicar un poquito, así más o menos tienen una idea de lo que se trata. ¿Okay? Yeah. ¿Algo más? Tal vez otra cosa para mencionar, uno acá en la provincia de Ontario tiene dos opciones de cómo uno quiere vacunarse. Uno puede ir a una farmacia o se puede sacar cita en estos centros que han armado, ¿no? En todas las ciudades. Sí, las farmacias en todas están empezando ya también a vacunar. Uno se puede presentar a la farmacia y pedir que lo vacunen. Nosotros escogimos esta opción porque en la página de ellos, en la página web de internet, esta es los que están vacunando acá es una asociación que se llama Trillium, que es un grupo de hospitales y centros médicos que están en 3 condados y trabajan en conjunto. Y la razón por la que elegimos eso fue, primero, porque estaba bien cerca de casa, y segundo, porque en la página hablaban de cuáles 2 vacunas eran las que nos podían tocar y que podía ser o la Pfizer o la Moderna. Dijimos, bueno, sí, esto es lo que nos conviene hacer y vamos a registrarnos online, y así lo hicimos. Pero y esa es otra cosa para mencionar, hay que sacar turno. A estos centros uno no puede llegar así nomás, a ver, me dan la vacuna, porque como ya les has explicado, está todo organizado, uno tiene su horario para entrar, ya tienes que estar registrado con tu número de health card. La tarjeta, la carta médica que tenemos. Salud. Y había una chica en la fila que iba pasando y pedía que todo el mundo tenga la carta médica en la mano, y ella tenía una lista con todos los números que tenían que estar ahí, por ejemplo, el turno nuestro a las 6:15, y tenía todos los números de las tarjetas. O sea que no es cuestión de que uno dice, mira, están vacunando aquí a 2 cuadras, voy y me vacuno sin cita. En ese lugar, en estos lugares, era así. Había que tener la cita ya previa, ¿no? Y creo que también mencionaste que una vez que ya te han vacunado, dijeron que te iban a enviar un email con toda la información, qué vacuna te tocó y no sé qué otros detalles, ¿no? Bueno que te acordaste, ahora les muestro. Cuando nos estaban vacunando, ellos nos pidieron el email, la dirección de correo electrónico, tanto el mío como el de mi esposa, y nos dijeron, bueno, van a recibir un email con toda la información, y ese email o el correo electrónico va a ser su copia de que usted ha sido vacunado. Y aquí me lo mandaron a mí ya cuando llegamos a casa. Ya lo tenías en tu inbox. Sí, ya lo teníamos en el inbox. Entonces, aquí está el PDF. Oh, wow, ok. Y nos dice Ontario, Ministerio de Salud. Está en francés y en inglés, porque acá ya saben que Canadá es bilingüe. Entonces, todo lo que es gubernamental se envía en ambos idiomas. Nunca se sabe si la persona que lo va a recibir es de habla inglesa o de habla francesa o lo que sea, ¿no? Me dice, está el número de mi tarjeta, mi nombre, mi fecha de nacimiento, el número del producto que se le administraron, Pfizer Biotech COVID-19 mRNA-PB, el producto del diluyente, 0.9% sodium chloride o cloruro de sodio. La dosis fue 0.3 ml. Ruta intramuscular, le ponen el lugar, brazo izquierdo. Usted ha recibido una dosis válida, y pone la persona que lo vacunó, está el nombre de la chica, una registered nurse o ¿cómo es nurse? Enfermera registrada, con título registrado aquí. Y el organismo autorizado que lo vacunó fue el Departamento de Salud de este condado, que se llama Peel, ¿no? Y su próxima dosis está prevista para Y sí, así es como funcionó esto aquí. Estamos súper contentos. Yo me pensé que iba a ser más complicado. Yo dije, bueno, ahora vamos a tener que ir, vamos a tener que esperar quién sabe cuánto. No me imaginé que iba a ser algo tan masivo.
O sea, masivo me refiero a la cantidad de personas que estaban ahí, enfermeras y enfermeros en sus estaciones, vacunando al mismo tiempo. Yo calculo que eran cerca de 100. Y después que uno se registraba en esos cubículos a la entrada, y se veía, lo van a ver en el video, todas las estaciones de vacunación, los que estaban vacunando, cuando terminaban con un paciente, levantaban ¿Una paleta? como una paleta que decía Next. próximo, el Siguiente. próximo aquí. O sea que nosotros cuando estábamos, no esperamos, pero 3 segundos habremos esperado después de que nos registraron todo eso y nos dijeron párense ahí que los van a llamar, y fuimos ahí de golpe. Había una chica también ahí dirigiendo y se levantaron varias paletas que decían próximo, y bueno, nos mandaron a los dos juntos a la misma estación, porque como veníamos juntos dijeron, bueno, mientras lo vacunan a uno, mejor así, porque mi esposa pudo filmar. Yo la quise filmar, la filmé un poquitito a ella, la sacamos, ¿no? y bueno, entonces, bueno, sí, gente, familia, los dejamos con esto. Información sin ningún deseo de nada, es solamente para informarlos. Tu experiencia. Mi experiencia, ¿no?, de cómo fue mi vacuna de COVID, dado que es digamos que estamos viviendo momentos históricos, porque esto prácticamente nadie se lo esperaba, este tipo de virus que llegue esta pandemia. O sea que sí, pude filmar y lo van a ver, así que los dejamos con esto. Sí, eso es. Ok, y nos despedimos y que pasen hermoso, y esperemos que todos podamos estar vacunados ya en el futuro próximo y poder volver a retomar nuestras vidas cotidianas y nuestras actividades y salir de todo esto que realmente no le hace mucho bien a nadie. Así que bueno, chau chau gente. Chau chau.